Pues como el nombre lo indica, en esta ocasión, creatividad on. ¿A qué les suena a ustedes esta afirmación de creatividad on? Pueden abrir el micrófono, participar, levantar la mano o incluso pueden escribir en el chat. La idea es que estemos constantemente interactuando. Esa es la idea de una plática. No se trata de una conferencia en donde solamente yo voy a hablar. Esto no es un soliloquio, no es un monólogo. A mí me gusta mucho la interacción y bueno, cuando escucho yo la palabra on, a menudo en lo que pienso es en un interruptor, estarán de acuerdo conmigo, en un interruptor en el que lo prendes y lo apagas, ¿no? Como esta posibilidad de que como seres humanos tuviéramos, pues, digamos que en nuestra fisionomía, interruptores, ¿no? De repente los niños llegan a ser muy latosos y los padres o las mamás o las personas dicen, oye, no tiene un botón de apagado. Es un poco a lo que me suena cuando decimos creatividad on, ¿no? Que tuviéramos la posibilidad de encender ese botón, de levantar ese interruptor y automáticamente fuésemos más creativos. Bueno, eso es una aspiración, es una ambición, es algo que queremos lograr. Y para eso hay técnicas, ¿no? Primero son técnicas para desbloquear, que a veces sufrimos de esa situación, ¿no? Nos bloqueamos. No sé si alguien de los presentes pudiera decir que alguna vez en su vida se sintió bloqueado. Es una palabra que usamos mucho. Me suena a encender, activar nuestra creatividad. Excelente, Stephanie, que gusto escucharte, leerte y saludarte en esta tarde. Les pregunto tanto de la imagen porque estoy conectado por Teams, pero desde Chrome y no veo mi imagen y creo que tampoco veo la de ustedes. A menos que más bien ustedes no estén abriendo su cámara, que es lo más probable. Pero bueno, no pasa nada. Y la presentación también no la veo ahí compartida, por eso es que les pregunto. Entonces, ¿quién se ha sentido bloqueado? Puede poner en el chat, por favor, de qué manera se ha sentido bloqueado, ante qué situación se siente bloqueado. A menudo cuando decimos que nos sentimos bloqueados es porque hay una situación que se nos ofrece en la que no sabemos cómo proceder. Y es un poco la situación cuando no tenemos nuevas ideas, ¿no? Que sería este concepto de las ideas innovadoras. Si yo no tengo nuevas ideas, me siento bloqueado y la idea aquí es cómo logramos desbloquearlas, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Qué les parece esta primera frase? Escucho sus comentarios también. Esta frase es de un psicólogo, Rollo May, quien dice que para estar abierto a la creatividad, uno debe tener la capacidad de hacer un uso constructivo de la soledad. Hay que superar el miedo a estar solo. ¿Qué les parece esta afirmación? Pongan comentarios, por favor, en el chat, si alguien quiere levantar la mano. A mí me suena como producir ideas únicas. Eso me parece bien. Eh, sí, es parte de esto, ¿no? Producir ideas únicas. Me parece atinado. Odalis, Ashley, yo me he sentido bloqueado en el aspecto de las emociones al hacer una tarea en algún tema personal. Estoy de acuerdo, ¿eh? A veces también no te encargan una tarea, es un tema complicado y de repente no sabes ni cómo empezar, ni cómo vas a avanzar, si tiene que ver con un bloqueo, decimos un bloqueo mental, es que me bloqueé. O de repente pasa algo y a menudo en las escuelas hacemos algo que nos pone en ridículo, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? No, es que me bloqueé y no supe qué hacer, entonces hice lo que podía, ¿no? Se los comparto, yo tengo un hijo que tiene 16 años y a menudo es una palabra de las que usa, ¿no? Dice, es que me bloqueé y no sé, se me apagó el cerebro y dice cosas de ese tipo. No creo que se le apagara el cerebro, pero tal vez sí se bloqueó, se puso nervioso o algo así. Perdón. Dice Leslie, en situaciones de estrés solemos sentirnos bloqueados. Estoy de acuerdo, hay que tener como mucho cuidado, perdón, disculpen de mi momentito. Disculpen, es que me bloqueé. Me pasa a mí. Bien, el estrés a menudo tenemos como dosis muy amplias o vamos a decirlo, muy grandes de cortisol, porque vivimos corriendo todo el tiempo. Estamos tan apurados en todo, queremos ser los más rápidos, queremos entregarlo lo más rápido.
la vida normalmente nos lleva así, ya llegamos tarde, nos levantamos tarde, vamos a todo tarde y siempre venimos con apuración. No, no llego, no llego, no llego. En nuestra cabeza, no llego, no puedo, no pasa esto, no, no. Hay que tener cuidado, tendríamos que procurar un mayor control sobre nuestro cuerpo. Dice Maite, yo me bloqueo al momento de querer participar en público y al momento no sé qué decir. Estoy de acuerdo. Ese nerviosismo que sientes al estar al frente te hace que te bloquees y dices tú, ahora, ¿qué digo? No, pero es una manifestación del cuerpo, se te va, digamos que en ese sentido sí se te quedó en blanco la mente, ¿no? Porque ya no tienes ideas, aunque es algo que tú habías estudiado, el nerviosismo de estar frente a los demás, pues hace esto. Yo te recomiendo algún tipo de curso, taller de oratoria, yo creo que te podría funcionar. Entonces, bien por esta parte del bloqueo, díganme ustedes qué les parece la frase. Dice Wendy, asertiva, ya que es precisamente el cómo aprovechamos nuestro tiempo para ser productivos cuando estamos solos. Pero igual forma, aprender a disfrutar esa soledad de manera sana para nosotros mismos. Sí, a menudo esas situaciones de soledad nos llevan a un estado en el que nosotros llegamos a abstraernos si ocupamos el tiempo en realizar una actividad. Hay un texto que habla de la teoría de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, ustedes pueden encontrarlo en internet. En este texto dice que a veces los seres humanos llegamos a ciertos estados óptimos, que son estados de felicidad, pero se logran cuando estamos muy, muy abstraídos. ¿No les ha pasado a ustedes, y a quien haya pasado que lo pongan en el texto, en el chat, que de repente lees algo y te clavas, ¿no? A mí me pasó con varias novelas, empezaba a leerla y no sé, por ejemplo, una novela de Dan Brown iba saliendo, apenas la tuve en mis manos y me la leí en una tarde. Uno diría, oye, ¿qué es eso? Pero pues así me pasó. Me cautivó tanto, me interesó tanto que me lo leí el texto así, rapidísimo. Me pasó también con un texto que se llama Justicia, una novela de Gerardo Laveaga, que yo les recomiendo. Es decir, con varios textos nos pasa que nos quedamos ahí muy abstraídos, nos metemos y de repente experimentamos estados de flujo, así le llama, estados de flujo, en donde pues el tiempo pasa muy rápido, ¿no? O el tiempo pasa muy lento. Cuando te das cuenta, oye, tanto tiempo pasó, pero si yo estaba haciendo solo esto, ¿no? Estás tan concentrado, estás avanzando tanto que eso pasa, ¿no? Dice Cielo, creo que la creatividad se relaciona con el reflejo que tenemos de nuestra propia persona. Me parece muy bien como ella lo está diciendo, ¿no? Es que es un acercamiento conmigo mismo. La creatividad tiene que ver con esa capacidad de estar solo, de a partir de la soledad, a partir de la nada, crear. Hay quien dice que para crear necesitamos vacíos. Entonces genera un vacío y podrás crear algo. Me agrada la frase, la soledad no se refiere a un aislamiento del todo, sino a la capacidad de desconectarse del ruido externo y conectar con uno mismo. Excelente Antonio, o Dalis, me parece perfecto lo que estás tú compartiendo, porque en efecto, como lo dices tú, hay una interpretación y esa interpretación me agrada, como tú lo comentas, no es solo el aislamiento, sino la capacidad de desconectarse del ruido externo y conectar con uno mismo. Y es un poco, le podríamos llamar también como ir hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay aquí adentro? Porque hay muchas cosas, a veces nosotros no exploramos acá por miedo, no pensamos que nos vamos a encontrar con los aspectos negativos de nuestra persona, nos vamos a encontrar con el monstruo. Las personas en lo general no quieren mirar hacia adentro, no quieren buscar su infancia, no quieren saber qué pasó en su historia, porque finalmente tienen miedo a lo que puedan encontrar. Pero entonces, esta creatividad, vamos a ver que es una habilidad invaluable, es decir, en un mundo en el que hay muchos cambios, en que todo hay una evolución, nuevas tecnologías, redes sociales, nuevos inventos, descubrimientos científicos, la creatividad viene a ser algo invaluable porque la capacidad que tienen los seres humanos de crear, digamos que es la que ha definido muchos derroteros de distintas ciencias en la historia de la humanidad. Si lo piensan, hemos tenido personas muy talentosas que han inventado cosas de las que hoy nos favorecemos, tecnologías de las que hoy nos favorecemos. ¿Qué valor pudieran tener sus tecnologías? Bueno, si fueron personas que inventaron algo, que lo patentaron, que lo registraron y digamos, cuya descendencia hoy se beneficia de todas las regalías, pues sí, podríamos decir que sí lo hicieron valioso, pero ¿cuántas personas hay en este país, en el caso mexicano,
Y yo se los digo porque algún profesor mexicano me habló de su experiencia. Él es un profesor que yo conocí hace algunos años en Cuautitlán Izcalli. Este profesor estudió administración, pero también ingeniería, y me platicó de cuando él precisamente fue a trabajar en algún momento en una empresa alemana de autos en México y de repente los llevaron a capacitar allá, a Alemania. Y entonces él me decía que algo que les fascinaba o que les parecía muy interesante a los ingenieros alemanes es que pues los ingenieros mexicanos buscaban cómo resolver problemas. ¿En qué sentido? Si había un engranaje, una pieza que le había pasado algo, pues ellos observaban lo que hacen los ingenieros alemanes es, pues, yo sustituyo la pieza, ¿no? Me quito esta y pongo una nueva, no hay nada, ¿no? Pero veían cómo los ingenieros mexicanos podían tratar de hacer que se pudiera reutilizar la pieza, ¿no? Le hacían adaptaciones, le hacían cambios y la pieza volvía a tener una vida útil. Esto, pues, con la creatividad que precisamente tenemos. Curiosamente, escuchaba a un investigador norteamericano dando una clase acá en el Colegio de Morelos, estamos en Cuernavaca, es un posgrado, y él decía que cuando tenía que explicar cómo utilizar cierto instrumental de paleontología, imaginen ustedes, él es paleontólogo, ¿no? De estas personas que van a excavar y que encuentran, en este caso, fósiles y todo esto. Él nos hablaba de casas que habían encontrado acá en Morelos, pero él decía que los mexicanos tenían particularmente una habilidad para dominar esos instrumentos. Dice Ashley, mi opinión creo que es muy cierta porque así sea en un ámbito amoroso, social o personal, al salir de nuestra rutina, de nuestro círculo social y que una persona se vaya al instante, lo llenamos con una persona a la cual puede que ni conozcamos y hace que llegamos a equivocarnos. Y eso hace que en vez de enfocarnos con nosotros mismos o en nosotros mismos, llenemos ese vacío, ese miedo a estar solos y desequilibrarnos emocionalmente. Oye, qué profundo, Ashley, y qué certero lo que estás diciendo, ¿no? En esta cuestión del vacío, de la existencia, de reconocer nuestros vacíos. Ya está ahí el enlace para que se registren, ¿eh? Por favor, jóvenes, ya lo compartió ahí la licenciada Karen García. Entonces, esta habilidad es invaluable, ¿no? No podemos darle una tasación a menos que fuera una habilidad explotada comercialmente, como lo decíamos. Pero esta creatividad tiene que ver con el desbloquear ideas innovadoras, que digamos que aparentemente parece un gran desafío, ¿no? Es un reto complicado, ¿no? A ver, yo no encuentro la creatividad, para mí es muy complejo. Pero si ustedes lo piensan, si hacemos uso de ciertas técnicas, podemos estimular la creatividad. Y la palabra estimular tiene que ver con, desde la etimología, con un pincho, con una aguja, con algo que hace que tengas una reacción. Alguno de ustedes se ha picado con una aguja, inmediatamente sientes algo, ¿no? La tocas y levantas la mano porque hay un estímulo y hay una respuesta por parte del cuerpo. Así, las técnicas son un estímulo para que hagamos algo con la creatividad. Y yo les voy a presentar el día de hoy, en esta tarde, algunas estrategias que han sido probadas, que son eficaces para que ustedes puedan potenciar su capacidad creativa. Esto es, todos tenemos una capacidad creativa, pero a veces hay quienes no la usamos o las usamos más, dependiendo mucho de la disciplina que estudiemos. Habrá personas que todo momento su pensamiento y sus habilidades tienen que ser creativas, ¿no? Porque crean contenido, por ejemplo, en redes sociales, los publicistas. Es un trabajo de mucha creatividad y hay trabajos que no demandan tanta creatividad. Entonces habría que pensar. ¿Cuáles son estas técnicas para estimular la creatividad? Pues vamos con la número uno que todos ustedes conocen, lluvia de ideas. En algún momento lo han hecho en la escuela. Díganme ustedes si alguien lo ha hecho, pónganlo ahí en el chat. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Bueno, la idea es un poco esto que hacemos los profesores, están todos los estudiantes en el salón. Hace una pregunta, la pregunta viene en respuestas, vamos escuchando las ideas, dándole la palabra a cada uno. Y aquí es como, han escuchado ustedes esa frase que hoy está como que en boga, como que todos la conocemos. Aquí, digamos que en la lluvia de ideas escuchamos, pero no juzgamos. ¿Qué les parece? Vayámonos con esa frase, ¿no? Escuchamos, pero no juzgamos. Por muy loco que pueda parecer la idea, tú escúchala. Puede haber ahí algo interesante, algo que nos ayuda a detonar la creatividad.
Lo que yo hago, por ejemplo, con mis hijos, en familia, con mi esposa, de repente esto que es casi un juego, que seguramente lo conocen, el teléfono descompuesto, es un poco eso, ¿no? Relacionar ideas que aparentemente no tendrían ninguna conexión. Y entonces cuando tú te avientas una frase que está así, pues todo el mundo la interpreta como quiere y cuando regresa ya resulta ser otra cosa, ¿no? Porque primero estás diciendo algo que no tiene coherencia, pero no deberíamos tenerle miedo a las ideas que no tienen coherencia. ¿Alguna vez les ha pasado, y si les ha pasado, pónganlo en el chat de la reunión, que, que dijeron algo que no tenía congruencia y que todo el mundo se les quedó viendo, lo señalaron, los juzgaron y al final resultó que sí, sí funcionó? Si a alguien le ha pasado eso, pónganmelo ahí en el chat. Stephanie dice, muy interesante lo que nos está comentando, maestro. Tuve la oportunidad de escucharlo también en mi curso de oratoria el año pasado. Gracias, Stephanie. Qué gusto volver a coincidir contigo. Volver a coincidir sería redundante. Qué gusto coincidir contigo ahora en esta plática. Y bueno, te agradezco mucho, pero yo también espero esa parte interesante que ustedes me pueden aportar, y que varios ya lo están haciendo aquí en el chat. Gracias, Stephanie. Entonces pensemos en esta lluvia de ideas. ¿Les ha pasado eso? Ustedes propusieron algo que dicen, no, estás loco, estás exagerando, eso no funciona, eso no sirve. ¿Cómo crees? O sea, y ya en unos extremos hay quien se pone a criticarte, ¿no? Oye, estás exagerando, estás mal, no sé por qué siempre propones ese tipo de locuras, ¿no? A ver, de las locuras a veces vienen ideas que salvan proyectos, ideas que construyen empresas que inician con ideas así de, oye, pues cómo, yo lo que pretendo es ser una de las empresas que más gane en el sector del hospedaje, pero yo no voy a comprar ningún bien, ¿no? Yo no voy a comprar ningún edificio ni voy a poner ningún hotel. ¿Cómo va a ser posible eso? Bueno, como ustedes saben, ya hay varias empresas que lo hacen, ¿no? Está Airbnb, hay varias. Eso surgió en una idea creativa de esa naturaleza. Cielo. Sí la he utilizado y es curioso darte cuenta de todo lo que tu cabeza piensa porque relajar tu cerebro y hace que no te tengas prejuicios de los propios pensamientos. Eso es importante. Adiós a los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Son juicios previos, juicios adelantados que en muchas ocasiones están equivocados. A veces sí le aciertan, ¿no? Pero de repente no lo has hecho todavía y dices en tu cabeza, "Ay, es que lo que puedo decir puede ser muy tonto". Eso es un prejuicio, discúlpame. Nada, como dijimos al principio con esta técnica, escuchamos, no juzgamos, ¿ok? Escuchamos, no juzgamos, más bien entendemos, tratamos de ver qué utilidad puede tener, pero no lo hacemos personal. A veces decimos, es que tú eres una persona de esta característica porque tu comentario fue de esa característica. Hiciste un comentario tonto, entonces estás bien tonto. No, espérame. Discúlpame, no es así, no se trata de eso. Es una manera de autoengañarte sin necesidad de llegar a juzgarte. Bien dicho, cielo, buena forma de plantearlo también, ¿no? Si alguien más ha tenido esto, póngalo, por favor. Segunda técnica. Si alguien la ha hecho, por favor, escríbanlo. Seguramente todos conocen el brainstorming, ¿no? Esta lluvia de ideas. Pongan ahí los que ya lo han hecho, ¿no? Y también el mapeo mental o mind mapping tiene que ver con diagramas. Hay que hacer diagramas para conectar ideas, conceptos de manera visual. Esto nos va a poder o nos va a permitir identificar patrones, relaciones que a veces no son tan evidentes, en una lista muy lineal. Bueno, estamos acostumbrados a escribir, ¿no? Entonces tú vas escribiendo párrafo por párrafo. Si te piden que pidas en viñetas, que escribes en viñetas o guiones, pones el guión, escribes la primera idea, segundo guión. Esto es una forma muy lineal. Cuando yo tengo un diagrama, puedo identificar cosas que no veía en eso. Y en lo particular, déjenme decirles que mi experiencia con diagramas tiene que ver con, digamos, mapas conceptuales. Yo no sabía hacer mapas conceptuales, y se los digo porque yo aprendí a hacer mapas conceptuales en una clase de doctorado. Imaginen ustedes, queremos hacer mapas conceptuales sin conocer cómo es que es la metodología para utilizarlos. Es decir, en todo hay metodologías, pero hay que buscar los textos, los autores, los creadores, para que tú digas, ah, mira, voy a seguir los pasos que me plantea el autor y a ver qué sale. Entonces, yo no sabría hacer mapas conceptuales, pero
nos dejaron de tarea, el profesor nos explicó cómo hacerlos y de repente yo tenía un diagrama enorme que además tenía relaciones por todas partes. A ver, esto que dijo aquí de esta clasificación se relaciona con este, y tenía en este caso líneas horizontales, verticales, diagonales, y advertía todo ese tipo de relaciones que a veces no van a salir o no se van a identificar, no se van a observar si siempre escribo todo de manera lineal. Hay técnicas para eso. No sé si ustedes han visto en internet está la técnica Feynman. Búsquenlo ustedes, Feynman. Les voy a escribir ahí el nombre en el chat para que lo identifiquen. Feynman. Y estas técnicas, o esta técnica que se llama así Feynman, es en este caso en honor a un físico histórico estadounidense, Richard Feynman, que entre otras cosas habló sobre la educación y la enseñanza. Y Feynman propone alguna estructura en el cuaderno para hacerlo así como muy de diagramas. Entonces, este sería la segunda opción. Hagan diagramas, jóvenes, ya sea que sean diagramas de flujo, que conozcan en este caso las reglas para hacer cierto tipo de diagramas, pero la idea es un poco identificar esas relaciones, ¿ok? Hasta este momento, ¿alguna duda, una pregunta? Por favor, pónganlo en el chat. Jocelyn, en exposiciones, el mapeo mental y con palabras clave es muy útil, estoy de acuerdo, a mí me sirve el hacerlo. La información se decodifica más fácil al hacerla clara y precisa. También son técnicas que nos ayudan a conocer nuestra forma de aprendizaje y cómo utilizarlo a nuestro favor. Estoy completamente de acuerdo. Digamos que a veces resulta que somos muy visuales. Y no es que del todo, porque esto pudiera ser una mentira, no es que siempre una imagen valga más que 1000 palabras, yo creo que no es así, es una forma de plantearlo. Pero lo que sí creo es que, pues como somos muy visuales, los diagramas son fabulosos, palabras clave. Mientras menos texto es mejor. En una exposición yo siempre sugiero que mientras menos texto sea mejor. Gracias, Jocelyn. La tercera técnica se llama cambio de perspectiva. ¿Qué les parece esta técnica? Tiene que ver con ver el problema desde diferentes ángulos, digámosle, sí, ángulos, me gusta más que aristas. Las aristas como que refieren las figuras en 2 dimensiones, pero los ángulos ya estamos hablando de un cubo, ¿no? Y no de un cuadrado. Entonces, si es un cubo, si tenemos 3 dimensiones, podemos colocarnos en una u otra. Imaginen ustedes que están dentro de un cubo, pues hay varios ángulos, entonces tú te ubicas en uno y parece que la realidad que estás observando se mueve, cambia. Pregúntate cómo lo vería un niño, cómo lo vería un experto en el tema, cómo lo vería un extraterrestre en el sentido de una exageración incluso. Si tú te planteas verlo como lo vería cualquiera de estas, digamos, de estos personajes o de estas propuestas, claramente vas a identificar cosas que no estás viendo. A mí me pasa a menudo. A veces lo que hago es más bien contarle lo que estoy haciendo a mi esposa y ella me da una perspectiva distinta. Se la cuento a mi hijo tiene, ya les había dicho que tengo un hijo de 16, pero también tengo un hijo de 10 años. Entonces el hijo de 10 años tiene unas ideas que a veces me asombran, unas preguntas interesantísimas, esa curiosidad, esa disposición que teníamos todos, porque todos la tuvimos, todos tuvimos 2, 3 años, tuvimos 10 años, que con el tiempo se va perdiendo y que tiene que ver también con esa capacidad creativa. Entonces, pongámonos en los zapatos, seamos un poco empáticos y digamos, a ver, como de repente se decía en algún momento, ¿no? Alguien decía algo fuera de lugar o estaba presumiendo de algo que era una cualidad y le respondías tú, pero un humano, ¿no? Así como negándole la humanidad y diciendo que era otra cosa. Bueno, de una manera similar, tú piensas que eres otra persona, que eres un animal, por ejemplo, ¿cómo lo vería tu mascota? No sé, es que es un poco complejo, pero te va a ayudar precisamente a retomar este pensamiento creativo. De lo que voy comentando, si tienen dudas, escríbanlo y si a alguien le ha pasado algo como lo que yo les comparto, pónganlo, todo es valioso. Cielo, a mí me gusta mucho esta herramienta porque creo que a veces no somos capaces de ver otra salida que no sea la racional. Excelente, Cielo. Oye, yo digo, si esto fuera una clase, fuera la licenciatura, te daría el título ahorita, pero no. Entonces, eso que acabas de decir, fabuloso.
A veces pensamos que todo se va a resolver con la razón y creemos que siendo racionales todas las personas nos van a decir que sí a todo y es una gran mentira. Sí, debemos ser racionales, sí estoy de acuerdo en que pues tenemos que hacer uso de la razón, pero sería, dice Odal, sería como cuestionar mis propias suposiciones. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Cuestionar lo que yo supongo de las cosas. Mire, y ahorita regreso con lo que venía diciendo Cielo, porque sí, hay otras salidas a lo racional, pero lo que acaba de proponer Odalis me parece importante porque a veces incluso suponemos que todas las disciplinas deben de estar parcializadas. A qué me refiero? Que, por ejemplo, si tú estudias biología y yo estudié derecho, soy abogado de formación de licenciatura, pues al estudiar las cosas tendríamos que tener muy clara, y estoy poniendo un ejemplo muy radical, ¿no? Pero yo les podría preguntar, y esto es algo que no hace mucho un colega investigador me preguntaba, ¿no? O lo ponía como propuesta. A ver, ¿tú podrías decirme hasta dónde termina la química y hasta dónde inicia la biología? ¿Alguien de ustedes podría decirme eso? Que tenga identificada completamente esa línea que lo divide. ¿Hasta dónde inicia la biología? ¿Hasta dónde inicia la biología y dónde inicia la física? Otra línea que tendría que trazarse. ¿Hasta dónde llega, no sé, las matemáticas y dónde inicia la lógica? O sea, si nosotros lo pensamos, ese ha sido uno de los grandes problemas, que hemos parcializado el conocimiento. Claramente yo les digo que no vayan a llegar hacia la clase. Mira, profe, dice el doctor Lucio que estamos parcializando el conocimiento. Yo no quiero hacer eso. No, no, no se trata de eso, sino que identifiquemos que muchas de las cuestiones que nosotros suponemos vienen de esta idea de, pues la física estudia hasta aquí, la química estudia hasta aquí, el derecho, la ciencia política, la sociología, la astronomía, y estamos dividiendo cuándo realmente, como todos se refieren, digamos, o todos fueron pensados o creados, me gusta pensar que fue así, en beneficio de la humanidad, tendríamos que reconocer que nuestras disciplinas se encuentran, se cruzan, ¿sí? Y entonces, si se cruzan, ¿quién dice que no puedo estudiar otra cosa también, además de lo que estoy estudiando? Esa parte universal del conocimiento que se ha perdido porque cada vez somos más especialistas, creo que hay que rescatarla. Y eso sería un poco, Odalis, lo que tú estás comentando en el sentido de cuestionar tus suposiciones. Yo supongo, yo creo, no, cuestiónalas y creo que tú lo dijiste en función de la técnica previa, ¿no? Del cambio de perspectiva. Sí, mis suposiciones son mías porque soy yo el que las elabora y las elaboro en función de lo que yo vivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es más, no sé si ustedes lo sepan, pero estarán de acuerdo conmigo en que el Face de Odalis es diferente al Facebook de Dulce María Garduño. A ver, ¿a qué se refiere con que diferente? Contéstenme esa pregunta y ahí sigo ahorita, pero todos en el chat. ¿Están de acuerdo en que el Face que tiene Priscila es diferente al de Wendy, diferente al de Patricio, el de María de Jesús es diferente al de Carlos Adán? ¿O todos tenemos acceso al mismo Facebook? Porque yo también tengo Facebook en mi celular, como seguramente ustedes lo tienen, ¿no? A propósito de Facebook, yo aparezco como Lucio Ordóñez. Si me quieren agregar, ahí pongo yo convocatorias, invitaciones para otras capacitaciones. Me encantaría saludarlos. Si quieren agregarme, pónganme que me vieron en esta plática y me ponen su nombre ahí, por favor, y de qué espacio, porque luego me mandan solicitud y no tienen su nombre, entonces no puedo identificar, ¿ok? Entonces sí, tenemos que cuestionarnos y espero que ustedes me contesten lo de la pregunta de Facebook. Y de lo que decía Cielo, sí, nosotros somos, como afirmaban los griegos, nosotros no solo somos una parte racional. Ellos hablaban del etos, del patos y del logos. ¿Qué les parece esto? Etos, patos y logos. Y cuando ellos hablaban de etos, patos y logos, lo racional, ¿cuál de estos tres creen ustedes que era? A ver, respóndanme porque estamos haciendo el ejercicio. ¿Qué era lo racional? ¿El etos, el patos o el logos? Como nosotros sabemos, de ahí vienen muchas de las palabras, ¿no? Que tienen que ver con ciencia, con estudio, con razón, biología, el estudio de la vida, logos, estudio, logos, razón. Entonces no hace falta, o no más bien no es suficiente con la razón. Puede tener argumento más racional y no sé si les ha pasado con algunas personas que vas y le cuentas todo así y tratas de convencer a la razón y dice, me vas a decir misa, pero no me convences, ¿no? A veces son personas de otras generaciones, personas mayores, y entonces tú estás tratando de convencerlos y ellos te dicen, no, vas a decir misa y no me vas a convencer.
Eso quiere decir que no es suficiente con lo racional. A veces también tiene que ver con el etos. ¿A qué se refiere el etos? Con esta parte ética, con esta parte de reputación de quien lo dice. ¿Quién lo dice? Y tú vas a confiar si se supone que es un experto, si es presentado como alguien que ha leído, que ha incursionado en la materia, y tú dices, oye, esto me da confianza. Entonces, un punto más para ti, en el sentido de que los vas a conocer. Pero no solo está el etos, está el patos, que tiene que ver con la emoción de cómo se cuentan las cosas. Les ha pasado en las películas que de repente están viendo algo y como que quieres empezar a llorar y ¿qué te está pasando? No es nada, es una basura de mi ojo, no pasa nada. No, y estás queriendo llorar porque algo te tocó, tocó fibras que tenemos dentro, son sensibles. Entonces, ahí está eso, no es suficiente con lo relacional. Dice Wendy, no, porque cada uno tiene intereses, gustos y perspectivas diferentes de contenido que consumimos y desde luego las personas agregadas al mismo. Completamente de acuerdo contigo, Wendy. Y no solo es por eso, es porque también hay algoritmos, ¿no? Entendemos que esa cosa predice y de alguna manera te muestra aquello que tú buscas y en lo que pasas más tiempo. Si ves videos mucho de gatos, de gatitos, a menudo te van a estar saliendo videos de gatos, de tal manera que vas a vivir en una burbuja. Hay un texto que dice que tenemos un filtro burbuja, imaginen ustedes, que de alguna manera pues lo que buscan es que siempre estemos viendo lo mismo. Si están de acuerdo conmigo, Facebook te hace ver siempre lo mismo, no hay algo diferente. Son las cosas que siempre ves, las vas a seguir viendo. En mi vida y en el tiempo que tengo Facebook, varias veces he querido eliminarlo, lo elimino. Después recuerdo que lo utilizo para cuestiones de imagen personal y de mi trabajo y de mi escuela y luego se me pasa, lo vuelvo a habilitar, pero yo creo que es una herramienta que nos está cerrando. Es decir, toda tu vida puede caber en una burbuja. Todo lo que tú ves, sabes y conoces está aquí. Y hay 20,000 burbujas que nunca vas a ver porque vas a estar encerrado aquí. ¿Qué tanto queremos seguir ahí? Díganme ustedes. ¿Qué les parece esto? ¿Alguien no está de acuerdo con esto que les estoy proponiendo o les estoy planteando sobre Facebook? Piensen. Luego está esta otra técnica de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Es un libro que yo les recomiendo mucho que consulten. Es una técnica que nos dice, a ver, aborda este problema ahora desde un sombrero diferente. Ponte este sombrero de este color y abórdalo muy emocionalmente. ¿Cómo sería para ti, digamos, estas son mis palabras, no son palabras textuales de ahí, pero son, ¿cómo sería para ti que lo vieras a un nivel emocional? Que esto te importara tanto que fuera un nivel personal casi, casi hasta íntimo. ¿Qué parece si tú te pusieras el sombrero informativo? ¿Qué tal si te pusieras un sombrero de una lógica positiva? Ah, pues todo va a estar bien. De una lógica negativa, en donde veas escenarios de lo más catastróficos posibles. Un sombrero de la creatividad o incluso uno del control. La perspectiva cambia y accedes a una amplitud de ideas tal que, no, hombre, favorece bastante. Había o hay personas que aún hoy, seguramente, no sé si sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, para quien todavía los tenga, son de los que decían, piensa mal y acertarás. ¿A alguien le han dicho esta frase, piensa mal y acertarás? Bueno, era de alguna manera una exigencia por el cambio de pensamiento en el sentido de verlo desde otra perspectiva. Claro, una perspectiva negativa, pero es una perspectiva al final de cuentas. Siguiente técnica, asociación de ideas. ¿Alguien la ha utilizado? Combinar dos ideas aparentemente relacionadas, pero ver qué nuevas ideas pueden surgir a partir de ellas. No lo sé, de repente tratas de hacer una asociación, ¿no? Entre objetos que podrías decir tú, ¿y esto qué se relaciona con esto? Es decir, yo les voy a hacer una propuesta y escriban en el chat lo que piensan. ¿Qué les parece oreja y sirena? ¿Qué podrías decir de la relación entre una sirena y una oreja? ¿Alguien puede? Los leo. Dice Wendy, sí, en clase de filosofía del derecho al pensar de esa forma abre la oportunidad de encontrar una respuesta más acertada a la que podría ser verdad. Oye, qué bien, Wendy, estás estudiando derecho, no sé, compañeros, todos están estudiando derecho, pónganme ahí que están estudiando, sería muy valioso.
Wendy, pues tú estudiaste como yo, Derecho, y así como lo estás poniendo, me parece interesante. De repente, al abogado resulta que el cliente no le cuenta todo lo que es la realidad, ¿no? Entonces te toca a ti como que vislumbrar cuál es la realidad y pensando desde esa perspectiva, desde esa lógica negativa, dices, no, 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 a ver, aquí algo no me cuadra. Blanca, cielo, enfermería, excelente. Para los de derecho, pues este es el ejemplo. Para ustedes, cielo y blanca, a mí en algún momento di una conferencia en enfermería y algo que me llamaba mucho la atención es cuando me explicaron a qué se dedicaba una enfermera clínica. Entonces la enfermera llega y parece que está platicando con el paciente, pero realmente está haciendo su chamba, ¿no? Está midiendo, está anotando, está registrando, pero parece que solo está platicando con el paciente pues el otro ni en cuenta, pero esta persona ya vio todo lo que le faltaba, la dosis, la esto, lo otro. Eso me parece interesantísimo. Creo que de repente, como ustedes digamos que en el ámbito profesional tienen que también de alguna manera interactuar mucho con las personas. Creo que este cambio de perspectiva, esta técnica anterior precisamente de las perspectivas, también la de los el cambio de perspectiva, la de los sombreros para pensar y la asociación de ideas, les sería de mucha utilidad. Ah, ¿qué tal? Ashley de Prepa, perfecto. Qué gusto conocerlos, saber de ustedes. Entonces, esta parte de la asociación de ideas es fundamental. Nadie me ha dicho cómo relaciona la oreja con las sirenas, pero yo podría tratar de hacer un ejercicio, construir un ejercicio incluso de discurso. ¿Qué podríamos decir sobre las orejas y sobre las sirenas, no? Hay una expresión de no oigas el canto de las sirenas. El su ejemplo de la oreja y sirena sería como me suena como estimulación auditiva. Bueno, el canto de las sirenas es estimulación auditiva. Pero cuando alguien dice no oigas el canto de las sirenas es no te dejes llevar por algo que suene muy bonito porque a veces resulta que no es así, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿cómo se relacionaría las sirenas con la oreja? Bueno, la oreja es el medio por el que escuchamos, pero a veces solo oímos. Hay una diferencia entre escuchar y oír, pues habría que plantearlo. Oye, no me estás escuchando. No, sí te oigo. Bueno, me oyes, pero no me escuchas. Y yo quiero que tú me escuches, que entiendas lo que te estoy diciendo. Pues si hay un reclamo de esa naturaleza, diríamos que tratando de construir esta asociación de ideas, la idea de la sirena es la de la existencia de una mujer con la mitad del cuerpo de un pez, de inicio, si lo pensamos así. Si lo entendemos como una figura mitológica, ¿no? Comprenderíamos que si la mitad del cuerpo hacia arriba es de mujer y hacia abajo es de un pez, ¿no? Pues es claro que las sirenas tienen oídos, ¿no? Y además tienen voz, y que el canto de las sirenas, por lo menos desde la mitología, ha sido planteado como un canto hermoso, un canto que seduce. ¿Y cómo es que va a seducir? Pues a través del sentido del oído. Y podríamos continuar así, ¿no? Tratando de encontrar. Creo que se relaciona con la manera en la que percibimos consejos, información, regaños y cosas así. Bien dicho, podría ser, habría que ver cómo lo articulamos, pero es un muy buen ejemplo de cómo estamos asociando la idea. Propiamente, pues también la inmersión en nuevas experiencias nos hace cambiar de paradigma, cambiar de perspectiva, perdón. ¿En qué sentido? Bueno, si tú siempre haces lo mismo, a veces yo siento que si nuestra formación de licenciatura, de prepa, va a ser lo mismo, a mí algo que me cansaba en la licenciatura es tener que hacer lo mismo todos los días, ¿no? Llegas a tal hora, tomas 3 clases de 2 horas, tienes un receso, comes en la cafetería, hablas de cosas aquí, cosas allá, te sales con los amigos a platicar, te vas 2 fines de semana, regresas y semana tras semana estás envuelto en un bucle. Me gusta el concepto, ¿no? Es un bucle, repite y se repite. ¿Qué hacía yo en la licenciatura? Pues veía mucho las mamparas, las leía. Si había una oportunidad de ir a algún lugar, yo lo buscaba. Tomé clases de inglés, por ejemplo, con estudiantes de turismo. Ahí escuché que yo inicié en el Centro Universitario Guaymas-Zumpango. Yo estudié en la Guaymas-Zumpango. Y escuché a compañeros de turismo decir es que los de derecho se han ido a Cuba. Yo me dije, pues no sé cómo le haga, pero me voy a ir a Cuba. Y en efecto, en segundo semestre yo estuve en La Habana, en un encuentro de ciencias penales. Pero todo lo que les estoy diciendo me lo ha abierto la posibilidad siempre de buscar nuevas experiencias. Eh,
En una estancia de investigación que hice, me fui a Perú, quise aprender a surfear y me andaba ahogando. Fue una nueva experiencia que me aporta un sentido sobre no arriesgar mi vida por cualquier cosa o de cualquier manera. Pero es una experiencia inmersiva que me trajo nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida. Creo que se relaciona con la manera en la que percibimos, exactamente sí. Ya lo habías comentado. Entonces, no sé, yo creo que de entre los que me escuchan habrá alguien que podría ser muy bueno en ballet, pero nunca lo ha hecho, ¿no? Alguien que podría ser muy bueno en tocho bandera, dibujando, pintando, haciendo papiroflexia, qué sé yo, podría ser un buen bailador de flamenco, pero no lo está haciendo y nunca lo ha hecho. En tanto no se atreva a una inmersión de nuevas experiencias, jamás lo vas a ver. Pero de las nuevas experiencias vienen nuevas ideas. Yo me he atrevido a dar mis clases de manera diferente y créanme que he tenido mucha satisfacción. La otra es la técnica Scamper, y vean la que está ahí, ¿no? Ya estamos acercándonos al final de la plática. Cada una de las letras tiene un nombre, sustituir. Bueno, tengo una frase, le cambio una palabra y a ver qué pasa, ¿no? Combinar, como la combinación de ideas que decíamos. Adaptar, a ver, si yo quisiera entender este concepto que está en la biología, ¿cómo lo entiendo en las ciencias sociales? Eso ha pasado, ¿eh? Hay un concepto que se llama autopoiesis, por ejemplo, o el concepto de sistema. Modificar, vamos a cambiar algo, ¿no? De tal manera que tenga otro sentido y me refiero a una interpretación nueva. Vamos a proponer otro uso. Esta palabra la voy a utilizar ahora en este contexto, ¿no? Y de repente yo escucho a mi hijo que le gustan los videojuegos decir que se bugueó. No, dice otra palabra. Dice algo así como de que, no, él dice que lo hackearon, dice algo pasó y me hackearon, pero utiliza palabras de contextos distintos que tienen un significado, pero que en el contexto en que lo está diciendo significa otra cosa. Eliminar de plano, pues quitamos la idea, quitamos la palabra y pensamos en qué sentido tiene sin esa palabra o invierto el orden. A ver, si esta palabra estuviera antes de esta, ¿qué nos dice? No es lo mismo decir educación en derechos humanos o los derechos humanos de la educación. Claro, el orden altera la forma de interpretar la frase y el enunciado. Y de eso hay muchos ejemplos de chistes muy mexicanos que alteran el orden y que te dan un contexto diferente. El otro es el del tiempo de incubación y yo quiero pensar que a ustedes les ha pasado, ¿no? De repente lo que necesitamos es dejar que reposen. A mí me pasaba cuando aprendía discursos, tenía que aprenderme un párrafo y ¿qué era lo que hacía? Terminaba de aprender el párrafo y me iba a jugar videojuegos, me iba a comer, me iba a saltar la cuerda, me iba a hacer otra cosa. Y cuando regresaba ya tenía la memoria fresca como para ahora aprenderme otro párrafo, repetía el primero y me aprendía otro párrafo y me volvía a ir, ¿no? Es una idea así como de darle tiempo, deja que madure. A veces muchas de nuestras ideas tienen que madurar. Nuestra mente subconsciente, cuando dormimos, sigue trabajando en el problema mientras nosotros nos ocupamos de otras cosas. He ahí la maravilla del cerebro humano y de lo que puede realizar y de lo que puede lograr. ¿Qué necesitamos para mantener la creatividad activa? Bueno, hay que practicar la curiosidad, hay que preguntarnos cosas, hay que leer autores, hay que decir, oye, ¿de dónde era este autor? Y cuando encuentras de dónde era, resulta que era del lugar de donde era el conde Drácula, ¿no? Y de repente conoces de Europa del Este y luego ya sabes de Vlad el Empalador y de repente escuchas que Bram Stoker escribió la novela de Drácula, pero Bram Stoker le bajó la novia en determinado momento a, ay, este personaje del retrato de Dorian Gray. Es decir, hay que buscar y al buscar empiezas a encontrar conexiones entre aquello que ya sabes o que tú creías saber. Hay que crear un entorno inspirador. Esto lo hemos visto también en las películas, ¿no? La persona dice, tengo un bloqueo mental, ya no puedo escribir, me voy como en comer, rezar y amar. Si no han visto esa película, les recomiendo que la vean. Se va a hacer un viaje, que esto es algo que todos tenemos que hacer en la vida, irnos por un viaje para encontrarnos. A veces la mejor forma de encontrarnos es perdernos. Y la idea es, vámonos, encontrémonos y después volvamos. A todos nos pasa en la vida, déjenme decirles. Pero es un poco esa idea de crear un entorno distinto, salir de lo que siempre veo, porque si siempre estoy en donde veo, pues no veo otras cosas.
Establezcan rutinas de creatividad. Tienen que escribir, tienen que dibujar, tienen que tocar algún instrumento. Son ejercicios que estimulan la creatividad. Entonces, vamos a calendarizarlo y hay que estarlo haciendo. Y sobre todo, colabora con diferentes disciplinas. No todo es derecho, no todo es enfermería, no todo es biología, no todo es lo que estás estudiando, sino que esa es una perspectiva desde la cual ver la realidad, pero que se va a enriquecer con otras disciplinas que además te van a aportar nuevas ideas. Lo mejor que pueden hacer es hablar con especialistas de distintas formaciones. Ya no nos da tiempo de ver este video, es un TEDx que yo les recomiendo, lo estoy poniendo en este momento en el chat de la reunión. Y bueno, yo les diría que una actividad que ustedes pueden realizar es un poco con el video, revisar qué ideas de las que yo les he planteado coinciden con las que propone en este caso el personaje y a partir de ahí ver cuáles pueden aplicar en su vida cotidiana. Ese sería un ejercicio posterior a la plática de la DAE que les pudiera funcionar. Y finalmente, esta es una consigna, hay que desbloquear la creatividad. Es un proceso continuo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es algo que vamos haciendo con el tiempo. Es algo que habla de exploración, de apertura, de implementar nuevas técnicas, de tener una mentalidad curiosa, receptiva, de descubrir nuevas soluciones. ¿Qué debemos de hacer? Pues dejar que la imaginación vuele y sorprendernos, casi como dicen el papalote en el Museo del Niño, con todo lo que podemos lograr. Yo les agradezco mucho por sus atenciones